Efesios 5, versículo 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Presten mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Esta sección realmente es muy confrontante para cada uno de nosotros. Gracias. Voy a tomar lectura y ustedes síganme con su vista. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto al Cristo de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, gracias, Señor, te doy por este nuevo día que nos has dado. Gracias, Señor, por una muestra más de tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque dentro de tu voluntad tú has permitido que como pueblo tuyo, como iglesia tuya, como rebaño tuyo, estemos reunidos aquí, Señor, dispuestos a ver lo que dice tu palabra, Señor. Te pido, Señor, entendimiento, comprensión, Señor, de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cumplirla. Padre, te ruego, Señor, que tu mismo Espíritu Santo me use en este tiempo. Úsame, Señor, como un instrumento para dar a tu pueblo aquello que ya habías dicho, Señor. Úsame en este tiempo, Señor. Glorifícate a través de la predicación, y pedirte, Señor, que cada uno de nosotros sea confrontado con tu palabra, Señor. Desecha el corazón de piedra que tenemos. Desecha impurezas en nosotros. E implanta en nosotros humildad, Señor, para recibir tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Sigue usando a tu iglesia, sigue santificándola. Ora así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: fortaleciendo el matrimonio con la palabra. Y es un tema atrapante, por eso me voy a extender un poco más de lo normal en la predicación, porque el tema amerita realmente. El tema amerita. Fortaleciendo el matrimonio con la palabra es el título del mensaje de esta mañana. Luis y Ana son una pareja cristiana que llevan 15 años de matrimonio. 15 años. Desde afuera su relación evidentemente parecía sólida. Servían juntos en la iglesia, criaban a sus hijos en la fe y obviamente mantenían una imagen de unidad.
pero detrás de puertas cerradas, el resentimiento los estaba consumiendo a cada uno de ellos, a ambos, para ser más específico. Luis, absorbido por el trabajo, descuidaba el liderazgo espiritual en su hogar. Por su parte, Ana, aunque fiel, se sentía desconectada y poco valorada. Las conversaciones se redujeron a una logística familiar. El silencio emocional se volvió más frío que cualquier discusión. Estaban a punto de rendirse cuando en el último intento decidieron someterse no a sus emociones ni a consejos superficiales, sino decidieron someterse a la palabra de Dios. Fue en el estudio precisamente de Efesios 5, versículos 21 al 33, donde encontraron no solamente instrucciones, sino encontraron más bien una conexión divina para su matrimonio. Alguien dijo una vez que el pastor que predica la palabra del Señor tiene que ser confrontado primeramente él mismo por la palabra. Y realmente esto, en primera instancia, esta semana me ha consumido bastante, me ha confrontado duro. Por otro lado, había otra pareja que todos admiraban. Carlos era anciano en su iglesia y Elena, su esposa, era líder del ministerio de mujeres. Durante años fueron un matrimonio modelo que todos admiraban y obviamente mencionaban. Hasta que una noche, después de 22 años de matrimonio, Elena encontró a Carlos llorando en el sótano de su casa con una Biblia abierta en Efesios 5. Y esta nota, obviamente, decía: no sé cómo amarte como Cristo ama a la iglesia. Confesó en esa misma nota: he predicado este pasaje cientos de veces, pero no lo vivo. Lo que siguió fue un año de terapia matrimonial bíblica donde descubrieron una verdad incómoda. Habían estado interpretando sus roles como un manual de conducta, no como un llamado al Calvario. Las cifras que le voy a dar a continuación son alarmantes, hermanos. Son alarmantes. Las cifras que le voy a mencionar a continuación son como un espejo roto que refleja nuestra crisis espiritual. Escuche bien: cada 36 segundos ocurre un divorcio en América Latina, según la OEA. Y esto en el año 2023. Hace poco. Cada 36 segundos se divorcia un matrimonio. Alarmante por donde usted lo vea. Usted haga la multiplicación y en un día ¿cuántos matrimonios se disuelven? El 53% de los matrimonios secularizados fracasan, escuchen bien, antes de los 10 años. Esto según el Instituto de Gottman. Pero lo que estremece es que entre evangélicos, escuchen bien, entre evangélicos, el 33% de los matrimonios terminan en divorcio, según el Barna Group en el año 2024. 33% de los matrimonios aquí en el contexto evangélico terminan en divorcio. Y es una estadística reciente de 2024. Dentro de las iglesias, el panorama es algo paradójico. El 72% de los pastores admiten que dedica solamente 5 horas semanales a su relación conyugal, según Lifeway Research. No sé si he mencionado bien, pero
No importa la fuente, lo que importa es la estadística alarmante. Escuchen bien, solo 1 de cada 10 parejas cristianas oran juntas o juntos cotidianamente. 1 de cada 10. El 68% de jóvenes creyentes cree que el amor romántico es más importante que el pacto. Podemos seguir con las cifras. Es en este mismo contexto, en Efesios 5, versículo 21 al 33, no encontramos un discurso culturalmente obsoleto del pasado, poco usado, sino esto es un manifiesto revolucionario. Pablo aquí no habla de jerarquías opresivas ni de emociones pasajeras, sino más bien se está refiriendo a una sumisión radical al Señor. Y obviamente esto transforma los roles en acto de adoración. Maridos que aman como Cristo amó hasta la cruz, y esposas que responden como la iglesia en confianza y devoción, es lo que necesita hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo. Este pasaje no es un ideal inalcanzable. Es el llamado a un matrimonio que no se construye sobre sentimientos, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Aquí surge la gran disyuntiva. ¿Cómo puede ser que teniendo la palabra más transformadora sobre el matrimonio, la iglesia esté reproduciendo más y más fracasos en el mundo? La respuesta yace en lo que el teólogo Tim Keller llamó la secularización de lo sagrado. Hemos reducido el matrimonio cristiano a una versión moralizada del romance contemporáneo, perdiendo de vista su esencia teológica. Ahora, si usted no es casado y está aquí escuchando este sermón, en algún momento me imagino que va a casarse. Esto le servirá cuando ya esté a punto de tomar esa gran responsabilidad delante del Señor. Este pasaje no ofrece consejos para ser felices. Es un llamado a morir continuamente. Cuando Carlos dejó de exigir respeto para enfocarse en amar como Cristo, incluso cuando Elena no lo merecía, y cuando Elena entendió que su sumisión no era un hombre imperfecto, sino a Cristo en él, su matrimonio resucitó. No fue fácil. Requirieron 90 días de ayunos, de críticas, noches llorando en salmos, noches llorando, yendo a salmos de un lado al otro lado, y obviamente hubo una rendición total a lo que John Piper denomina la alegría sacrificial. Hoy este texto nos confronta con la pregunta que Dietrich Wenfer plasmó en sus escritos, y él dice lo siguiente: ¿estamos dispuestos a ver en el matrimonio nuestra felicidad, sino la cruz de Cristo hecha visible? La elección es clara: seguir construyendo sobre la arena movediza de las emociones o excavar hasta el lecho de roca del diseño divino. Vamos a desarrollar este pasaje realmente muy importante. Punto 1. La sumisión mutua en el temor de Cristo. La sumisión mutua en el Señor. La sumisión mutua en el temor de Cristo. Perdón. La sumisión mutua en el temor de Cristo. Y vamos a abarcar primeramente el versículo 21. Luego de que Pablo viene hablando de práctica cristiana, ahora irrumpe en el hogar y comienza con el matrimonio. Este versículo 21 no es solamente una transición literaria en el discurso paulino,
sino es el fundamento teológico que explosiona o dinamita toda comprensión mundana de las relaciones humanas. Pablo dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Cristo. La palabra griega para someterse aquí no es un imperativo aislado, más bien es una palabra que fluye directamente de la llenura del Espíritu Santo, según el versículo 18. Y también fluye de la adoración comunitaria, según los versículos 19 y 20. Es muy importante entender el contexto. Ahora, este sometimiento, queridos hermanos, mutuo, es un acto de culto corporativo. Es una respuesta al señorío de Cristo que subvierte las estructuras de poder caídos. La exégesis revela aquí una paradoja gloriosa. El mismo verbo usado para sumisión de Cristo al Padre y de los demonios a los discípulos, según Lucas 10:17, se aplica ahora a la reciprocidad radical entre hermanos, entre santos. Esto no se trata de una jerarquía. Esto se trata de un vaciamiento comunitario donde cada creyente, escuche bien, se inclina ante el Cristo que ve en el otro. El temor de Cristo no es un miedo servil, no lo es. Es el temblor reverente ante la presencia del Cordero inmolado que ahora reina. Teológicamente, este versículo es un microcosmos del Evangelio, es un prototipo del Evangelio. Cuando Pablo vincula la sumisión mutua al temor de Cristo, está señalando al Hijo que, según Filipenses 2, versículos 6 y 7, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La cruz no fue un accidente en la biografía de Cristo. No lo fue. Es la consumación de una vida de sumisión eterna al Padre, que ahora se convierte o debería de convertirse en el ADN de nuestra iglesia. Aquí yace el misterio. La sumisión cristiana no debilita, sino que libera. Porque imita al Rey de Reyes que gobernó desde un madero. Queridos hermanos, este es el antídoto contra el pecado original de Adán, por ejemplo, quien buscó autoafirmación en lugar de entrega. La iglesia, queridos hermanos, está llamada a ser un cuerpo de pequeños Cristos, como diría C.S. Lewis, donde los esposos someten su fuerza para servir y las esposas su voluntad para afirmar, y todos, absolutamente todos, crucifican su orgullo para edificar. A la iglesia de hoy, adicta a la autopromoción y a la lucha por derechos, este versículo grita de manera enfática: dejen de exigir sus privilegios y empiecen a lavar sus pies. En una cultura donde hasta el discipulado se mercantiliza, ven a Cristo, por ejemplo, para que tu matrimonio mejore. Este versículo 21 es un recordatorio de que el matrimonio no existe para nuestra autorrealización, sino para demostrar el poder de la cruz. ¿Cómo puede un marido exigir autoridad si no vive sometido primeramente a Cristo? ¿Cómo puede una esposa hablar de sumisión si no se ha postrado ante el Señor que se despojó de su manto de gloria? La sumisión mutua
es el milagro cotidiano que prueba la resurrección. Cuando dos pecadores redimidos eligen renunciar a sus tronos, el Espíritu levanta un santuario donde Cristo se manifiesta abiertamente. Esto no es un contrato negociable, no lo es. Es una liturgia para los redimidos. Mientras el mundo clama, escuchen bien, sean independientes, el Espíritu ahora susurra, sean crucificados. Que esta generación de creyentes recupere el asombro ante esta verdad, queridos hermanos. Escuchen bien, someternos no es perder, sino es ganar a Cristo. Como escribió Dietrich Bonhoeffer desde su celda en Tegel, él dijo lo siguiente: solo quien se somete encuentra libertad. Solo quien pierde su vida en Cristo la hallará. Fin de la cita. Este es el camino estrecho que conduce a la gloria, queridos hermanos. Entonces, en primer punto, sumisión. Ahora entramos en lo que respecta a nosotros, los esposos, y a los futuros esposos. El amor sacrificial del esposo, como segundo punto. El amor sacrificial del esposo. Fíjense lo que dice los versículos 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué pasa? Dice, a sí mismo se ama. El mandato aquí es claro: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, según el versículo 25. Ahora, esto no es una metáfora poética. Esto es un llamado, escuche bien, esto es un llamado a la guerra santa contra el ego masculino. El verbo usado aquí no denota un sentimiento romántico, sino es más bien la misma clase de amor con el que el Padre amó al mundo al entregar a su Hijo. Pablo eleva demasiado el estándar hasta prácticamente lo imposible. El esposo debe amar exactamente como Cristo amó. Por eso es que digo que el estándar se eleva prácticamente hasta lo imposible. Ahora, esto no es un parecido vago, es una réplica encarnada, hermanos. La entrega de Cristo es el modelo a seguir. Un amor que no negocia condiciones, no calcula costos y no retrocede ante el dolor. Cristo no puso en primera instancia lo que éramos. Los versículos 26 al 28 desmenuzan este amor en tres actos divinos: santificar, glorificar y nutrir. Santificar, ¿por qué? Purificar por la palabra. Glorificar, presentársela sin mancha. Y nutrir, cuidar como su propio cuerpo. Este es el amor que crea valor en el amado, como Cristo hizo con la iglesia cuando ésta era aún impía. El texto aquí enfatiza la continuidad del amor marital. El presente activo, seguir amando y sigue nutriendo, revela que este amor no es un acto heroico momentáneo. Es un ministerio perpetuo, una acción continua. Teológicamente,
Este pasaje desvela el matrimonio como un teodrama, donde el esposo es convocado a ser ícono vivo de Cristo. Obviamente no por su perfección, sino por su disposición a morir para dar vida. Cuando Pablo dice, Cristo amó a la iglesia, está apuntando al pacto eterno donde el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Hermanos, esposos, cuando nos damos cuenta de estas palabras, deberíamos de entender que el amar a nuestras esposas es un sacrificio que debe perdurar continuamente, sin condiciones. Queridos hermanos, el amor conyugal participa de este misterio. Es proexistencia, una vida derramada para que otro florezca. La santificación de la esposa, según el versículo 26, refleja la obra del Espíritu que nos transforma, según 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. El llamado a nutrirla como sus propios cuerpos, según el versículo 28, evoca una verdad absoluta de que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así, queridos hermanos, el matrimonio se convierte en algo vívido, pan partido y sangre derramada en la cotidianidad del hogar, porque es un sacrificio continuo. Este amor a lo que somos llamados a demostrar no es algo natural, es algo sobrenatural, evidentemente. Es fruto exclusivo, escuche bien, de estar injertado en la vid verdadera. En nuestro contexto, en la iglesia actual, y no me estoy refiriendo a nuestra iglesia local, sino a la iglesia en su conjunto, en nuestro contexto, en la iglesia actual, intoxicada de masculinidades tóxicas y feminismos reactivos, este texto nos clama a nosotros los esposos: maridos, dejen de exigir derechos y empiecen a clavar sus derechos en la cruz. En una era donde el liderazgo marital se reduce a tomar decisiones o a proveer económicamente, Cristo redefine la autoridad como servicio sangrante. Pero pastor, mi esposa no merece que se la ame. La Biblia dice, como Cristo la amó a su iglesia. No es por merecimiento, es por nuestro entendimiento correcto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Merecíamos nosotros el perdón, el amor de Dios? ¿Quién merecía? Nadie. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo osamos los varones, esposos, hablar de cabeza si no estamos dispuestos a ser puentes sobre el abismo del pecado como Cristo lo fue? El mundo necesita ver hombres que amen aún con cicatrices, que como Job intercedan por sus esposas, que como vos cubran con su manto de redención, que como José protejan aún cuando el corazón les duela. Por eso digo que el estándar para los esposos es muy elevado. Este amor al cual Pablo se refiere no es para los fuertes, sino para aquellos quebrantados que beben diariamente de la gracia del Señor. Esposos, hermanos, cada vez que lavan los platos en silencio, que perdonan una palabra dura, que eligen pureza en un mundo sensualizado, están predicando con sus manos.
Ahora, usted dirá, pero pastor, esto es algo inalcanzable. Esto no es un ideal inalcanzable. Es la vida normal del Espíritu en aquellos que han crucificado la carne. Como escribió el célebre Tertuliano en el siglo II, cuando los paganos ven cómo los cristianos aman, dice Tertuliano, no pueden sino exclamar: mirad cómo se aman. Y al ver este amor, dice Tertuliano, reconocen al Padre. Esposos, que así sean nuestros hogares, para que el mundo crea. Y me gustaría extenderme más y más, pero yo sé que el tiempo no me lo permite, pero en algún momento nos vamos a volver a encontrar con este pasaje. Así que ahora quiero enfocarme en las esposas. Punto 3, el respeto y apoyo de la esposa. El respeto y apoyo de la esposa. Fíjese lo que dice el versículo 22 al 24 y en su segunda parte del versículo 33. Primero vamos a leer Efesios 5, versículos 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿En qué dice? Ah, ya, pensé que hubo un error de traducción aquí. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 33 en su segunda parte. Y la mujer respete a su marido. Entonces vamos a hablar del respeto y apoyo de la esposa. El llamado a las esposas a someterse a sus maridos como al Señor, según el versículo 22, no es un mandato cultural disfrazado de espiritualidad. Es una convocatoria radical al discipulado con una forma de cruz. El griego aquí, la palabra griega aquí, no es una sumisión pasiva o servil, sino más bien es la misma actitud libremente elegida con lo que la iglesia responde a Cristo. Pablo establece un paralelo teológico importante, explosivo, tajante aquí, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Así las esposas son llamadas a vivir esta realidad sacramental en la carne de su matrimonio. El versículo 33 en su segunda parte condensa esta verdad en una palabra cargada de significado: la mujer respete a su marido, donde este término respete contiene el mismo temor reverente debido a Dios. Ahora, el respeto, queridos hermanos, que deben de tener las esposas hacia sus maridos no es emocional, o no debería ser emocional, o no debería ser dependiente del desempeño del esposo. Esto es algo escatológico, un amor de fe en el diseño divino que anticipa la sumisión final de todas las cosas en Cristo. Escuchen bien, esposas, hermanas, la sumisión bíblica jamás implica inferioridad, jamás. Ambos son herederos por igual de la gracia de la vida, según 1 Pedro 3:7. Esto no representa una inferioridad. Esto más bien es algo estratégico. Mostrar al mundo cómo la sabiduría eterna responde al amor sacrificado. Ahora, teológicamente, este pasaje desvela a la esposa como la imagen viva de cómo la esposa de Cristo responde a su Redentor.
Cuando una mujer elige someterse como al Señor, según el versículo 22, está declarando que su matrimonio es un altar donde se representa el drama cósmico de la redención. Cada acto de respeto inteligente, no por obediencia ciega, grita al mundo: así ama la iglesia a su Salvador. Ahora, esta sumisión a la que las esposas están llamadas es revolucionaria porque subvierte las dos distorsiones históricas. Por un lado, el machismo que oprime a la mujer, y por el otro lado, el feminismo que niega la belleza de la entrega. La cruz redime a ambas distorsiones. Cristo honró a mujeres marginadas, pero también las llamó a seguirle en el camino del servicio. Ahora, este versículo 24, por ejemplo, no glorifica la pasividad como la iglesia está sujeta. Es una actitud activa de alianza. Por ejemplo, igual que Ruth, quien tomó la iniciativa de cubrirse con el manto de Booz, según Ruth 3:9, o como María, cuya sumisión cuando dijo: hágase mi voluntad, hágase tu voluntad en mí, según Lucas 1:38. Esto evidentemente cambió la historia. ¿Saben por qué hay muchos problemas hoy en día en el matrimonio? ¿Saben por qué? Sencillamente porque queremos invertir las cosas. La mujer queriendo tomar el lugar de ser cabeza y el hombre sometido a su mujer. Ese patrón bíblico jamás traerá bendición. Jamás. Pero ojo, para nosotros los esposos, el estándar es muy elevado, como Cristo amó a su iglesia. Cuidado. Este texto grita fervientemente a las esposas: hermanas, su sumisión no es para disminuir su valor, sino para revelar a Cristo. Queridas hermanas, en una cultura que equipara sumisión con debilidad, ustedes están llamadas a mostrar la fortaleza sublime de la entrega confiada, como Esther, por ejemplo, que usó su influencia para salvar a su pueblo, según Esther 7:3. Pero, escuche bien, bajo el diseño de autoridad de su tiempo. El respeto que deben de evocar las esposas no es al pecado de sus maridos. No es al pecado de sus maridos. Que deben confrontarlo como Abigail a Nabal, según 1 Samuel 25, por ejemplo. El respeto es más bien al llamado de Dios en ellos. Esposas, cuando amen a un hombre caído con respeto inteligente, están atrayéndolo hacia su mejor versión, según 1 Pedro 3, el 1 y 2. Y a los esposos que quieren abusar de este texto y que quieren manipular el texto donde dice que somos cabezas, ay de nosotros. Recuerden siempre esto: como Cristo amó a su iglesia. Y a las esposas, sujetarse a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahí cambia la cuestión. Cambia. Ninguna mujer debe someterse al pecado, solo a Cristo y en Cristo al diseño santo. Este pasaje no es un instrumento de control, es un llamado a la danza más bella, la que exhibe el matrimonio de Cristo y también su iglesia. Como lo escribió Elizabeth Elliot, ella dice lo siguiente: en el corazón de la sumisión está la libertad, porque al fin descansamos en alguien digno de toda confianza.
Esposas, que nuestras familias muestren esta verdad hasta que Él venga. El último, cuarto punto que quiero compartir con ustedes: el matrimonio como reflejo de Cristo y la iglesia. El matrimonio como reflejo de Cristo y la iglesia. Vamos a abarcar los versículos 31 y 32. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo cita aquí Génesis 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, según el versículo 31. Y luego declara que este relato es un misterio grande. Pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, dice el versículo 32. Pablo está realizando una de las hermenéuticas más audaces de toda la Escritura. El término aquí no se refiere a algo oculto cuando está diciendo misterio, sino a una realidad divina antes velada y ahora revelada en Cristo. Lo que en el Edén fue instituido como patrón humano, en la cruz se desveló como prototipo celestial. La unión conyugal no es meramente simbólica de Cristo y la iglesia, es su manifestación sacramental en la tierra. El verbo unirse, usado tanto para el matrimonio humano como para la adhesión espiritual a Cristo, muestra el vínculo conyugal que participa de la misma fuerza y que une a la cabeza con su cuerpo. Por la gracia del Señor, yo he casado a una de mis hermanas y me pidieron un consejo delante de mis otros hermanos y de mis padres antes de casarse. Y yo solamente le dije dos cosas. ¿Quieren casarse? Sí. Perfecto. Primera cosa: antes de amarse unos a otros, tienen que amar cada uno primeramente a Cristo. Número uno. Y el segundo: el casado casa quiere, así que salir de casa de mamá. No importa que se viva allá debajo de una calamina, no importa. Tienen que irse. Dejará a su padre y a su madre. Queridos hermanos, cuando realmente abandonamos la casa de nuestros padres, empezamos a ver el mundo de diferente forma. Cuando estamos en la casa de papá y mamá, no pasa nada. Llegas a casa, sea la hora que sea, siempre va a haber un plato de comida, siempre va a haber a disposición algunas cosas. Pero cuando nos casamos, ya no hay eso. Y si lo hay en medidas ya establecidas. Ahí es donde el Señor bendice, cuando cada uno se sacrifica en su matrimonio. Aquí la expresión una sola carne no es solo unión física. Esto revela una comunión ontológica, o más bien, esto revela la esencia trinitaria, ese eterno poder de deidad en la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu en perfecta unidad. El matrimonio entonces es una teología encarnada. Cada acto de fidelidad conyugal proclama la fidelidad del Cordero a su esposa a través de los siglos. Estos versículos revelan que el matrimonio fue diseñado desde la eternidad como parábola viviente del Evangelio. Cuando Adán profetizó sobre Eva en Génesis 2:23, sus palabras contenían semillas de un significado que solo la cruz habría de florecer. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto, hermanos, prefiguraba el grito de Cristo desde la cruz al entregar su propio cuerpo por la iglesia.
El sueño profundo, por ejemplo, de Adán, que produjo a Eva, en un sentido, encuentra su cumplimiento en el sueño de muerte de Cristo, en la cruz que dio vida a la iglesia. Esto convierte cada matrimonio cristiano en un ícono viviente de la unión más grande del universo. No hay amor humano que no haya su verdadero significado en el amor divino. No lo hay. Por eso, hermanos, el adulterio no es solo una ruptura de contrato. Es más bien una blasfemia abierta y viviente, una distorsión de la verdad cósmica de que Cristo jamás abandonará su iglesia. En el contexto actual, que ha perdido el asombro por este misterio, Pablo grita a su iglesia: despierten al significado cósmico de sus camas matrimoniales. En una generación que reduce el sexo a mera recreación o el matrimonio a un acuerdo romántico, los creyentes estamos llamados a vivir como epifanías del amor de Cristo. Escuche bien, cada vez que un esposo perdona una ofensa, está mostrando la gracia perseverante de Cristo. Cada vez que una esposa permanece fiel en la prueba, está declarando la resistencia de la iglesia en la tribulación. Es una tragedia que muchos estén buscando matrimonios exitosos o perfectos. Matrimonios perfectos no lo hay. Pero sí hay matrimonios que honran y glorifican a Dios, aún en nuestras imperfecciones. El mundo no necesita más alternativas, más consejerías matrimoniales. Necesita ver el Evangelio en acción en hogares donde el amor no depende de emociones, sino de pactos. Como escribió John Piper, el matrimonio no es principalmente acerca de permanecer enamorados, sino de exhibir el pacto. Esposos, su fidelidad es apologética. Es apologética viva en un mundo de relaciones desechables. Esposas, su entrega es profecía encarnada contra el culto al ego. Que nuestras familias sean ventanas abiertas hacia la eternidad, hasta que el misterio se halle cara a cara en las bodas eternas. Antes de terminar, tengo 5 minutos. Quisiera dar 3 aplicaciones sencillas para el matrimonio cristiano de hoy. Número 1, reemplazar el amor romántico con amor sacrificial. Reemplazar el amor romántico con amor sacrificial. El mundo, queridos hermanos, promueve un amor basado en sentimientos, en química y también en satisfacción personal. Pero Cristo, hermanos, llama a los esposos a amar como Él amó, con sacrificio, santificación y entrega incondicional. Esposos, ¿estamos amando a nuestras esposas solo cuando ella cumple nuestras expectativas? ¿O como Cristo, que amó a la iglesia mientras aún era pecadora? Esposas, ¿están respetando a sus esposos solo cuando actúa como líder espiritual? ¿O como la iglesia que se sujeta a Cristo aún en medio de sus luchas? En esta semana es una oportunidad brillante para practicar esto. Antes de cualquier acto hacia nuestras esposas y viceversa, miremos a la cruz de Cristo.
Miremos a Cristo como nos ha amado a cada uno de nosotros. En segundo lugar, ver el matrimonio como un ministerio, no solo una relación. Ver el matrimonio como un ministerio, no solo una relación. Pablo revela que el matrimonio no es solo para estar felices, sino para mostrar al mundo el amor de Cristo por su iglesia. ¿Estamos usando nuestros matrimonios para glorificar a Dios o solo para satisfacer nuestras necesidades emocionales, por cierto? Hermanos, si hay conflictos, no los evadamos. Usemos como oportunidades para reflejar el perdón, la reconciliación, que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, vivir en sumisión mutua, no en lucha de poderes. El mundo ve la sumisión como debilidad y el liderazgo como dominación, pero el Evangelio invierte estos conceptos. Esposos, liderar no es mandar, no lo es. Es servir como Cristo sirvió. Esposas, someterse no es callar ante el abuso, sino confiar en Dios al honrar el diseño bíblico. En conclusión, según este pasaje, esto no es un simple contrato, es una misión sagrada. Si vivimos estos principios, queridos hermanos, nuestros hogares se convertirán en faros del Evangelio en un mundo donde el amor se ha vuelto egoísta y temporal. ¿Estamos realmente listos para aceptar el desafío? Y recuerden, cada matrimonio es un mundo aparte. El matrimonio siempre es relativo. Un caso no va a ser igual siempre del otro caso. Y me gustaría extender más en este tema, pero el tiempo ya no me lo permite. Pero en algún momento vamos a profundizar en esto. Es un llamado para nosotros. Es un llamado siempre a demostrar lo que Cristo ha hecho por nosotros dentro de la iglesia. Y no solamente dentro, sino también fuera mayormente. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial,